Bien, buenas tardes, bienvenidos a otra sesión de nuestro ciclo de Arquitectura Selección, este ciclo que ya este año cumple su 12ª versión. Para quienes han participado antes en estas instancias, es una que convoca, digamos, a un grupo de invitados que estén siempre relacionados al tema de la arquitectura, muchos de ellos han sido arquitectos, y en esta instancia tenemos el honor de presentar a un artista formado en arquitectura, pero siempre vinculado, digamos, a los temas del arte, las instalaciones y la arquitectura también. Además, tengo el gusto de poder compartir todas las semanas como co-docente con él. Él es José Dávila y trabaja en el taller de 8º semestre en nuestra escuela ahora, en el taller internacional de nuestro plan de estudio. José ahora nos acompaña desde Guadalajara, México, y bueno, como les contaba recién, debido a su formación de arquitecto, su obra reúne todos los temas de arte y arquitectura bastante relacionados y vinculados. Su trabajo ha sido exhibido internacionalmente en China, Alemania, Austria, Holanda, entre otras, y está incluida en diversas colecciones públicas y privadas que incluyen el Centro Pompidou de París, el Museo Reina Sofía de Madrid, Pérez Art Museum de Miami y el Thyssen-Bornemisza Art Contemporary de Viena. Como él mismo describe en su biografía, su obra, comillas, es una búsqueda de momentos de reciprocidad entre elementos contradictorios. Ha explorado las propiedades básicas de la escultura mediante una intuición estructural donde conviven la tensión y la calma, el orden geométrico y el caos aleatorio, la fragilidad y la resistencia. José empuja los límites de la percepción para entender cómo la materia se comporta bajo las presiones de gravedad. Como resultado, sus esculturas producen en nosotros una mayor conciencia de nuestro entorno espacial. Muchas gracias, José, no solo por aceptar esta generosa charla, conferencia que nos vas a presentar ahora, sino también por participar en el taller con nuestros alumnos de 8º semestre de la escuela. No, bueno, adelante, José. Muchas gracias. Es para mí, sin duda alguna, un honor de poder estar aquí y de compartir, de hecho, también la docencia en lo que ha sido este semestre. Y un honor poder, pues, compartir con todos los que se han conectado esta tarde para, de alguna manera, en una charla que tengo planeada, sea de alguna manera un tanto coloquial, lo que intentaré ir explicando algunos de los motivos, de los pasajes y de las ideas que me han guiado más o menos a lo largo de aproximadamente 20 y pico de años de carrera profesional, ¿no? Entonces, bueno, he preparado una serie de imágenes que nos irán llevando a través de la charla y con lo cual les iré compartiendo algunas cosas desde muy personales hasta más teóricas, ¿no? Con respecto a la obra. Entonces, pues muchas, la verdad, encantado y para mí un honor, ¿no? Gracias por todos los que se conectan. Entonces, a continuación voy a compartir la pantalla para abrir ¿se ve ahí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Okay, perfecto. Bueno, de hecho, como pueden ver, esta imagen ya se le notan los años a la misma imagen en sí. Y realmente es una de las primeras obras que hice como tal en mi carrera, ¿no? Esta obra la hice nada más al terminar la carrera de arquitectura, donde me gustaría empezar platicando un poco de ello, ¿no? O sea, yo estudié arquitectura en el ITESO, que es la Universidad de Estudios Tecnológicos de Occidente, y cursé, terminé, me gradué, hice examen profesional, título y tesis como arquitecto. Sin embargo, yo venía ya desde antes de estudiar arquitectura con muchas inquietudes
por estudiar arte. De hecho, para mí fue un poco complejo, un poco complicado decidir qué iba a estudiar, porque mi opción original era realmente estudiar arte, era lo que yo quería. Yo venía haciendo la preparatoria en cursos de artística. Sin embargo, cuando me acerqué a la Universidad de Artes Plásticas, aquí en Guadalajara, México, pues no encontré realmente lo que estaba buscando en la visita estudiantil, ¿no? Me di cuenta que había una cuestión de representación y de dibujo, digamos, de desnudo y vaciado de bronce, que no está mal, simplemente no era lo que yo estaba buscando, ¿no? Y cuando fui a visitar la Facultad de Arquitectura, me di cuenta que había algo que me llamaba la atención en cuanto a saber cómo trabajar en contextos específicos, el trabajo con la luz natural y artificial, las escalas, los materiales, y automáticamente me llamó mucho la atención y acabé decantándome por estudiar arquitectura. Y sin embargo, después que me gradué, nunca trabajé realmente como arquitecto. Entonces ha sido ahí como un ir y venir, un tanto promiscuo entre ambas carreras. Esta imagen, de la cual hace mucho, la verdad no me encontraba con ella, debo confesar, y ahora al preparar esta imagen, esta charla, me encontré con ella. Les platico, esto es en el centro histórico de la Ciudad de México, que todo en sí realmente se está lentamente hundiendo, porque básicamente está sobre lo que era un lago fangoso, el lago fangoso Texcoco. Y encima, ahí estaba el templo mayor de los aztecas, que posteriormente fue cubierto con, evidentemente, los edificios que literalmente le fueron puestos encima por los españoles, o algunos edificios que hicieron los españoles que fueron reconfigurados con piedras mismas que eran parte del templo mayor, ¿no? Entonces, el suelo del centro histórico de la Ciudad de México tiene una enorme historia y un peso simbólico muy grande. Este museo como tal, de hecho, es el Museo Exteresa de Arte Actual, se llama, y está en lo que era una iglesia, me parece como de así 1600 y pico, así, iglesia siglo XVI por ahí. Y como todo el centro se está hundiendo, pues de hecho literalmente los pisos están chuecos, y para que esta iglesia sacralizada pudiera funcionar como museo, le construyeron una tarima para que el piso pudiera estar a nivel, porque si no literalmente te caminas de lado, ¿no? Y entonces me invitaron por primera vez a participar ya en lo que era una exposición formal, digamos, en una institución, y quise yo hablar de ese contexto y de la realidad que no se estaba como hablando, ¿no? Era como un elefante blanco. El hecho de que esta era una estructura ajena realmente al lugar, de que esto era una iglesia convertida en museo y de que estábamos parados sobre un montón de historia, ¿no? Y entonces planteé cortar el piso para poder mostrar lo que estaba ahí abajo, ¿no? Evidentemente, ahora que lo veo y lo sé, pues tenía una influencia muy grande de la obra de Gordon Matta Clark, este artista, de hecho, hijo del pintor chileno Roberto Matta, que creció en Estados Unidos y hacía estas intervenciones, ¿no?, espaciales, y de alguna manera trataba de generar una narrativa al indicar realidades mediante intervenciones espaciales, ¿no? Entonces, como pueden ver, eran, eh, tenía yo, digamos, mucho una manera de pensar de arquitecto que estaba en un proceso personal de tratar de migrar, digamos, esa manera de reflexionar hacia el arte, ¿no? Y logré un premio para ser invitado a una residencia artística en Oxford, en Inglaterra, y cuando llegué ahí, el estudio que me dieron era un cuarto pequeño, sin luz,
sin iluminación solar, con mucha humedad, y yo me planteé a mí como finalmente qué podía hacer ahí adentro, ¿no? O sea, qué arte iba a hacer ahí. Entonces decidí otra vez reaccionar al entorno y más bien no hacer nada en ese cuarto que me había sido dado para trabajar, y más bien hice esta especie como de escultura de exterior que hice yo con mis propias manos en el campo afuera, donde quería hacer como la plataforma más sencilla de los ejes X, Y, Z, digamos, espaciales, para jugar con la idea de la teatralidad del estudio. Por eso, de alguna manera, también era muy marcado el frente y el verso, un poco como las fachadas para las películas de vaqueros en Hollywood, que realmente no hay nada atrás, con la idea de generar como una especie de estudio ficticio y que el estudio mismo fuera la obra, y al hacerla señalara las muy precarias condiciones del espacio que te daban para hacer arte, y era también una crítica que si vas a hacer arte en un espacio tan difícil, ya de entrada hay algo que está ahí ya chueco, ¿no? Gracias a ese proyecto conocí a una crítica de arte de Londres que fue a dar ahí crítica a Oxford, y entonces me invitaron a poder hacer una exposición en el Camden Art Center, esto en el año 2001. ¿Sí? Y por lo menos este tipo de andamiaje, muy utilizado en Europa en general y en Londres para limpiar fachadas y para trabajar en los edificios, aquí en México realmente no se usa como tal, y aquí en México no tenemos esa tradición, digamos, de limpiar edificios antiguos. Y me llamaba mucho la atención pues estas estructuras nómadas que se construían y se hacían dándole la vuelta a los edificios, y quise entonces hacer de la obra mía con estas estructuras, ¿no? Y entonces planteé hacer este espacio que le daba la vuelta a la galería donde me tocaba trabajar, porque me llamaba mucho la atención que ese espacio estuviera lleno de ventanas. Incluso era difícil exponer algo ahí que no fuera dentro, digamos, de escultura, ¿no? Y por la situación geográfica y el punto donde estaba situado en Londres, es una pequeña colina que tiene una vista muy larga, que es algo muy atípico también ahí. Y entonces me planteé construir pues esta estructura, pero para que la gente pudiera salir a ella, ¿no? Me parecía interesante poder ofrecer, digamos, a la gente en general la posibilidad de experimentar espacialmente estos espacios que pululan por toda la ciudad, pero que nunca nadie tiene acceso a ellos, a menos de que no sea un trabajador de la construcción, ¿no? Y son espacios temporales, nómadas, y eran pues cualidades propias que se pueden entender como no arquitectónicas por el hecho de que no sean estables y no estén para siempre, pero que creo que tienen una fuerza muy interesante, ¿no? Y espacialmente, pues igual. Finalmente, viendo a través de las mallas, también se generan vistas muy pictóricas, y gracias a la malla amarilla y roja, todo el espacio allá adentro estaba mediado a través de ese color, y adentro no había nada, realmente el espectador llegaba a la galería y estaba vacía, y lo único que había era dos pequeñas escalinatas que te permitían salir por una ventana y acceder al andamio, ¿no? Pues como pueden ver, finalmente todas mis reflexiones estaban íntimamente ligadas a contextos y situaciones arquitectónicas. Así fue como empecé mi carrera de artista, ¿no? Sin embargo, trabajando, digamos, gráficamente, no tengo la imagen de cómo lo presenté, pero sí tengo las dos fotografías de lo que presenté, donde en una exposición mostré estas dos fotografías juntas, ¿no? Y como, bueno, evidentemente yo creo que todos sabrán, la de la izquierda, que es el pabellón de Mies van der Rohe en Barcelona, y la derecha es una construcción precaria, pobre e improvisada,
del sur de México, que yo cuando la vi inmediatamente me remitió de alguna manera al pabellón de Mies, ¿no? Y traté de hacer una conexión entre lo que es algo totalmente planeado, diseñado, pensado, de alta cultura, digamos, entre comillas, y lo que es un encuentro fortuito de algo precario para tratar de solucionar una necesidad básica, ¿no? Y entonces le llamé teléfono descompuesto, que no sé cómo le dicen, pero aquí en México es un juego de niños en el cual te empiezas a pasar una frase en secreto y al final el que recibe dice que escuchó, que siempre es totalmente distinto a la frase original que se dijo, ¿no? Entonces, para mí era como un teléfono descompuesto entre la idea del primer mundo y el tercer mundo. Posteriormente, ya en la ciudad de Guadalajara, se remodeló un edificio que albergaba exposiciones en el foyer y yo conocía a los arquitectos que hicieron la remodelación y a través de ellos salió la invitación para que yo hiciera la primera exposición del foyer ya remodelado, ¿no? Y entonces, gracias a que los conocía y a que seguí de cerca todo ese proceso, pude seleccionar algunos de los objetos que fueron parte de la remodelación misma para entonces mostrarlos adentro, como una idea en reversa de lo que había sucedido, como tratar de mostrarle al espectador toda esa parte, a veces digamos, sucia o invisible, de toda una intención de hacer arquitectura que parecía como de, entre comillas, primer mundo, pero que se hacía también de una manera muy local, ¿no? Y la idea era que el espacio mismo mostrara algunos de los objetos que habían ayudado a construirlo, ¿no? Y que la gente se diera cuenta también de la dislocación que hay entre ellos, ¿no? Siempre he sido un amante de las construcciones. Recuerdo como estudiante cuando nos llevaban de visita a edificios en construcción, me parecían sitios bellísimos, ¿no? Sitios que básicamente eran como galerías o museos de escultura, ¿no? Y ahora noto en mi trabajo actualmente cómo ese interés se ha empezado a manifestar ya de manera muy clara en la elección de los materiales y los objetos con los que he ido construyendo mi lenguaje artístico. Este es un proyecto más, es una foto, pero de un museo en Miami, un espacio en Miami, donde, no un museo, un espacio en Miami, donde hacían unas exposiciones, pero era un espacio residual que en realidad era como para unas oficinas, estaba lleno de esas columnas que pueden ver de madera, era un poco complicado exhibir ahí, no eran las condiciones ideales de un espacio de exposición, y entonces otra vez puse, digamos, esa estrategia de trabajo al servicio de la exposición, donde me llamó mucho la atención que no había nada de presupuesto para hacer la exposición, nada. Y entonces quise trabajar no solamente con el contexto, sino con la especificidad de la situación también. Y entonces caminé por los alrededores de ahí, me encontré un pequeño supermercado donde estaban tirando cajas, y con esas cajas gratis de basura que pude recolectar, entonces quise reproducir una escultura más, que era uno de los problemas que ese espacio tenía, ¿no? A su vez, esta era otra vez una especie de capilla desacralizada. En este caso, esto ya estoy aquí hablando como del año 2007, cerca del lago de Como, en Italia. Y ese objeto ahí suspendido, colgante, que puede parecer un poco casi también como una especie de nave espacial, digamos, en realidad es la planta arquitectónica de la misma capilla. Utilicé el perímetro, digamos, la forma de la planta arquitectónica, la reduje evidentemente y la convertí en ese techo, porque a lo que me habían invitado era hacer un pabellón. Y yo quería generar un pabellón sin muros,
simplemente con la tensión entre ese techo y el piso, y que de alguna manera fuera evidente dónde estaba uno parado con respecto de la planta arquitectónica, recordando un poco esas muñecas rusas que se llaman, creo que matrushkas, que se van abriendo y va saliendo una idéntica más pequeña dentro de la otra. Pues para mí era como ir pelando una naranja, ir abriendo una matrushka, ir llevando un proceso de escala de la planta arquitectónica cada vez más pequeña hasta que la misma planta pudiera convertirse en el techo en sí. Y a la vez que tuviera un lenguaje bastante discorde con el lenguaje mismo de la capilla, para hablar de cómo estos espacios a través del tiempo se van recomponiendo y adecuando a la circunstancia actual y a quién sabe cuál sería dentro de 100, 200 o 500 años, ¿no? Como que me importaba también hablar de la temporalidad, digamos, en cómo estos espacios se empiezan a adecuar, ¿no? a las diferentes realidades. Pues aquí damos otro, brinco de tiempo, más o menos 2010. Digo, voy haciendo un recorrido a través de mi trayectoria. Y esto es en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, en España, donde este es como un salón pequeño que tienen atrás, como pueden ver ahí dice el espacio anexo, y el director del museo me comentaba que ese espacio anexo no funcionaba, que nunca nadie iba, que pues estaba como a la deriva, y entonces me invitaron a hacer algo ahí, ¿no? En la rifa del tigre, o sea, siempre o sea, claro, yo hubiera querido exponer en una de las salas del museo, pero me dieron esa. Y digamos, con lo que el director me dijo, recogiendo como arquitecto, digamos, la idea de cómo poder hacer de ese espacio algo más funcional, quise conectarlo con todo un patio que justamente es de donde estoy tomando esa foto, quitando toda la cara de vidrio y dejando, como podrán ver, ven ahí 1, 2, 3, hay 5 columnas. Y entonces utilicé esas columnas para que me dieran la proporción para entonces continuarlas y hacer un solo objeto que no tenía ni principio ni fin y que me ayudara a articular distintos espacios para estar, para entrar, para salir, como crear de alguna manera una especie de parásito arquitectónico sin muros que asimismo invitara de hecho a estar, ¿no? Que abriera el espacio hacia el patio. Allá al fondo pueden ver lo que es el museo. Y pues mira, estaban muy nerviosos en el museo que esa especie de invitación generara que gente de la calle y vagabundos y ahí durmieran y yo, bueno, la verdad logré hacerles entender que si iba a ser una extensión del espacio público tenía que aguantar lo que la calle tiene que aguantar y ellos como museo tenían que de alguna manera aceptar que finalmente ahí podía suceder cualquier cosa. Logré que lo entendieran, no fue fácil, pero efectivamente después pues sí me fueron llegando reportes de que pues ahí lo usaban para el famoso botellón que le dicen en España, ¿no? Que se ponen ahí a tomar, gentes jóvenes iban, algunos vagabundos ahí dormían, pero logré reactivarlo, quizá no de la mejor manera que el director la imaginaba, pero finalmente se reactivó, ¿no? Y después entonces, ya como una intención propia mía, general, era cómo podía llevar la reflexión arquitectónica y la reflexión analítica que había aprendido, ya no exclusivamente a intervenciones espaciales para señalar, digamos, las deficiencias o carencias de ciertos espacios o contextos, sino tratar de hacer obra que fuera autónoma en sí misma, escultura que
que se sostuviera narrativamente por sí sola y poder entonces hacer, como decía, obra autónoma, ¿no? Ya esto es en una galería, es escultura autónoma, pero como pueden ver, aquí yo estaba un tanto en lo que era la formalidad de la arquitectura, ¿no? La forma de la composición o en ese gráfico que ven ahí al lado derecho, lo que eran básicamente toda una serie de muy famosos edificios a lo largo de que pues miles de años de historia, desde, no sé, las pirámides de Egipto hasta la casa de los IMSS en Los Ángeles o edificios incluso aún más contemporáneos, y que al simplemente ponerlos como una forma bidimensional, encontramos que la forma como tal no había cambiado tanto, ¿no? Cuando la forma se ponía como una plasta bidimensional, encontrábamos ahí unas siluetas donde 3000 años de historia no hacían diferencia. Y a su vez lo contraponía con la escultura, ¿no? Con escultura, sobre todo escultura de exterior, escultura pública, y tratar de también entenderla como una bidimensionalidad. Por ejemplo, ese cubo que ven ahí está construido con los perfiles con los que se construye el tablarroca, pero no sé si le dicen tablarroca en Chile, le dicen pladur, duroc. O sea, es una manera de construir muy barata y entonces podía lograr tener un gran volumen, un cubo, pero un cubo que estuviera detenido en una posición precaria de fragilidad, ¿no? Que es como, es quitarle al cubo una de las nociones platónicas de solidez y dejar al cubo en una posición muy precaria, sostenido simplemente en tres aristas. Pero lograba tener un gran volumen con un material muy barato, ¿no? Y lograba, y quería ahí, por ejemplo, también, hablando de siluetas y de formas, que la luz neón tuviera el mismo tamaño y forma que los ladrillos, pero pudiéndola entonces dislocar y hablar de la forma. Todo esto también lo platico no para entrar en las especificidades de cada proyecto, que sin duda alguno cada proyecto las tiene, sino que voy encontrando cómo pues, a lo largo de una carrera de los años, pues un proyecto siempre va dejando conocimiento y reflexión para el proyecto que sigue. Y es por ello que a lo largo de los años, poco a poco es que uno empieza a encontrar entonces a veces un lenguaje propio, ¿no? Un lenguaje que si no es propio desde el sentido de vista del concepto de originalidad, es propio a través de la elección, ¿no? Yo creo que a través de estos años que acabo de alguna manera exponer con estos proyectos, llego a este proyecto aquí en el año del 2012, más o menos, si 12 o 13, donde creo que me es por fin, por primera vez, muy claro que la escultura me interesa sobre todo como un proceso físico de intercambio de fuerzas, ¿no? Donde la gravedad y la resistencia son fundamentales para que la relación entre ellas y sus efectos se vean reflejados en la escultura misma y no sé, cómo conservar esas formas gracias al equilibrio entre magnitudes y entre los elementos que se involucran y participan en lo que sería como un acto de balance, pero un balance un tanto precario, ¿no? Porque finalmente, pues eso también sucede a nivel simbólico, ¿no? En la evolución histórica de la escultura a través de situaciones que están al borde del colapso. Y creo que entonces es donde realmente llegué ahí a entender un interés que se ha ido manifestando desde entonces hacia acá, ¿no? O sea, creo que las propiedades básicas de la escultura me interesan mucho, ¿no?
la intuición estructural me parece fundamental, porque son conceptos que a veces se pueden entender propios de un ingeniero, por ejemplo. Sin embargo, creo que en todo se puede encontrar un momento de poesía. Finalmente, hasta el cálculo estructural puede ser, digamos, poético, ¿no? La manera de sostener algo pesado puede ser también una manera de hacer una narrativa frágil, ¿no? Y entonces esta exposición se llamaba Estado de Reposo, que es justamente donde dos fuerzas se encuentran en un punto donde ya no, donde encuentran la calma, ¿no? Y toda la exposición era con este mármol y con estas cintillas que aquí en México les decimos cinchos. Y me parecía que simbólicamente también era interesante utilizar el mármol para hacer escultura, ya que el mármol pues, es como el material más, quizá el material más importante de la historia de la escultura, sin embargo, utilizándolo de una manera cruda, como lo podemos encontrar prácticamente a saldo de productor, ¿no? Sin transformar el mármol. O sea, el mármol evidentemente está transformado porque ya se cortó para que sea un plano, ¿no? No es la piedra que sale de la montaña. Pero me refiero que yo no le hago ningún trabajo al mármol de ningún tipo, sino que a mí me interesa que la ecuación escultórica sea el resultado de cómo conviven y dialogan los distintos elementos. Entonces los cinchos no nada más están haciendo una fuerza estructural, hay uno para mantener al mármol erguido, para mantener el mármol ahí perfectamente vertical, parado, sino que sí mismo se convierten en dos distintas líneas para dibujar en el espacio y se convierten en dos triángulos transparentes, mientras el mármol es casi un rectángulo irregular, que luego, por ejemplo, en el canto tiene una serie de colores que son maneras de comunicar la calidad del mármol, de qué sección de la montaña salió, qué tipo de mármol es. Entonces, finalmente, la observación del material y poderlo utilizar como es algo que me interesa mucho, ¿no? O sea, finalmente, esta escultura, por ejemplo, que vemos aquí, si uno la desinstala, lo que uno tiene son dos hojas de vidrio que se pueden usar para hacer dos ventanas, una piedra y dos cinchos, ¿no? Entonces, ¿qué la convierte en una escultura? Pues cómo dialogan entre sí todos los elementos y generan una composición, y esos materiales son arte en tanto están formando esto. Si uno quita ese ensamblaje, entonces el vidrio es vidrio, la piedra es piedra y el cincho es cincho. Y eso es algo que a mí me interesa mucho, porque habla de cómo un mismo material, un mismo elemento, tiene la capacidad de significar muchas cosas distintas dependiendo del contexto en el que esté. Para mí es una especie como de tótem, digamos, ¿no? Y a su vez, aquí estamos hablando simbólicamente de varios elementos, ¿no? La piedra, pues es un elemento primitivo, prehistórico, que nos ha servido para construir guaridas como arma, como punto de referencia. El concreto es la piedra que el hombre ha construido y el cincho simboliza el desarrollo técnico que tiene como la humanidad, ¿no? Entonces, siempre me gusta tratar de entender la parte simbólica del material y la parte en la que esto se conjuga, ¿no? Como una línea también es más que una línea, ¿no? Ahí estoy hablando también de ciertas cosas muy básicas como es línea, punto, forma, cuadrado, triángulo, volumetría. Entonces son hasta cierto punto un tanto incluso infantiles, me atrevo a decir, o sea, con
porque son maneras también muy básicas de cómo hacer que algo se levante, hacer que algo se sostenga. O sea, para mí, cuando estudié arquitectura, tomé una clase que se llamaba Estructuras Prácticas, que se trataba de cómo construir sin hacer ningún cálculo con números. Más bien entender el material, cómo se comporta y cómo una placa de mármol es más resistente en vertical y más débil en horizontal, digamos, ¿no? O sea, entender el material. Y esa parte que les digo como un tanto infantil, como por ejemplo esto es como un juego de Jenga, ¿no? Y la piedra que hace ahí arriba, pues la piedra es un punto de peso para lograr una línea, digamos, de gravedad para que todos esos volúmenes se mantengan anclados. Es bien importante compartirles que yo en mi estudio trabajo con equilibrio precario real. Es decir, yo en mi estudio hago un prueba y error. Ponle, quítale, muévelo un poco más para acá, un poco más para allá. Y logro equilibrios reales, pero que posteriormente, cuando algo así se va a mostrar en una galería, en un museo, se tiene que consolidar por cuestiones de seguridad, ¿no? Y entonces tienen que poner pivotes o estructuras internas que no se ven, pero siempre me importa muchísimo que el equilibrio sea real, ¿no? O por ejemplo, también hablaba de esta cuestión simbólica, como una piedra está boleada por ser una piedra de río que la boleó el agua, y la otra está boleada por el fuego porque es una piedra volcánica, y la tercera piedra que vemos es el concreto que está formado por la necesidad ortogonal del hombre, ¿no? Entonces, me gusta mezclar eso, ¿no? Mezclar también piedras que les ha dado la forma, la propia naturaleza. Son años trabajando para que una piedra de río tenga esta cuestión como boleada, son años de estar rodando. Y entonces ahí pongo todas estas intenciones en juego, ¿no? Finalmente hay unas esculturas que no puedo consolidar, como esta, porque en esta realmente no había manera de consolidación alguna, salvo realmente lograr un equilibrio ahí precario con la piedra como contrapeso, y bueno, esperar que nadie realmente tuviera ahí que mover nada, ¿no? Y finalmente trabajar a veces con formas platónicas y encontrar las mismas maneras de hacer algo, las mismas relaciones espaciales, pero con distintos objetos, ¿no? O sea, por ejemplo, esta escultura para mí, yo no lo hubiera podido hacer si nunca hubiera entendido la noción tectónica del arco, ¿no? Y de la piedra clave que cierra un arco. Esta escultura como tal está sostenida por sí sola en una intuición estructural de arco, ¿no? Y bueno, finalmente, todas estas esculturas que he estado mostrando son a lo largo de muchos años, o sea, que todas creo comparten o nacen de esas mismas inquietudes o de esos mismos intereses. A veces que, por ejemplo, ahí el peso mismo del vidrio en esa inclinación es lo que ayuda a tensar la cuerda, ¿no? A tensar el cincho eso. Y luego, esta obra, por eso hay más imágenes, para mí fue importante, fue significativa, porque también simboliza, para mí, como sociedad, cómo tenemos que trabajar juntos. O sea, aquí, finalmente, es una cuestión trigonométrica, son 3 triángulos, 3 piezas, que siempre 2 van a ser más pesadas que una. Claro que si una colapsa, las otras 2 colapsan, ¿no?
Entonces, de alguna manera, es como todos tenemos que estar ayudándonos para que nada colapse, ¿no? Habla mucho también de equilibrio y de armonía en todos los niveles que podamos entender. Es casi como estarnos dando la mano, digamos, ahí, ¿no? Y entonces ya yo mandé a hacer ese círculo de metal para que fuera como la piedra que cerrara, ¿no? Este es un proyecto público en la ciudad de Los Ángeles, en el año de 2017, donde este cubo está formado como por aproximadamente 40 piezas, que son como una especie de juego Tetris tridimensional, porque me invitaron a hacer un proyecto muy grande en la ciudad de Los Ángeles público, con el Getty, con el Museo Getty. Y entonces, para mí la ciudad de Los Ángeles siempre fue una incógnita, como eran 1000 ciudades y al mismo tiempo una sola, ¿no? Y entonces quise cuestionar la idea de por qué la escultura tiene que ser una unidad y no puede ser una fragmentación, siendo la misma escultura. Y entonces este cubo se empezó a desensamblar en todas las distintas piezas y se fueron llevando esas piezas a distintos lugares de Los Ángeles, donde se situaban y la gente directamente pues no las entendía como una escultura como tal, sino simplemente como ves como mobiliario urbano. Entonces, para mí era una escultura fragmentada en toda la ciudad de Los Ángeles, que estaba finalmente operando en toda la ciudad en 40 distintos pedazos, y que para mí era una manera, era como un dispositivo de ir recogiendo y documentando la manera en la que las distintas partes de Los Ángeles hablan de su entorno. Por eso le llamé sense of place, ¿no? Del sentido del lugar. Por ejemplo, esto que estaba fuera de la corte de Beverly Hills, pues nadie nunca se sentó, nadie nunca lo usó, a diferencia de piezas que estuvieron en otros lugares donde sí eran muy utilizadas, ¿no? Y la idea era también entender a la ciudad de Los Ángeles como una ciudad desde lo natural hasta lo urbano, desde lo privado hasta lo público, desde lo educativo hasta ¿cómo se llama? Lo sinfónico, del diseño a la calle. Y entonces, bueno, pues tuvo más de un año, de alguna manera, la pieza fragmentada. Esto es en una casa de Frank Lloyd Wright, de hecho. Estuvo en todo tipo de lugares y después de un año regresamos todas las piezas al sitio de origen, donde entonces se puede ver todo lo que a esas piezas también les pasó, ¿no? O sea, se convirtió a la vez como en una esponja que de manera gráfica también chupó toda la vida de Los Ángeles durante un año, ¿no? Y que de alguna manera recogió toda una historia de la ciudad de Los Ángeles que tiene que ver con el graffiti, con la pintura, con el mural callejero. Y entonces se convirtió en una escultura que a la vez era un dispositivo gráfico. Finalmente he continuado aquí con la idea de subvertir la noción primaria de la escultura y entonces tratar de trabajar con piezas muy pesadas como estas vigas de metal o estas piedras que pesaban más de 1 tonelada y ponerlas en una posición de ligereza que entonces contrarrestaran, por ejemplo, contra este globo inflado de helio, ¿no? Y hacer como un sistema conectado que de alguna manera logra algo tan aparentemente burdo, quedar en una posición, digamos, más poética, ¿no? Y este simbolismo me llevó en esta obra, por primera vez,
utilizar una manzana, por cierto, no real, una manzana de plástico, porque no quería que la manzana se fuera a podrir con los días y eso le añadiera una narrativa que yo no buscaba en la obra. Pero a esta le llamé Newton's Fault, que se puede entender como la falla de Newton o la culpa de Newton, ¿no? Que es la idea de la noción de la gravedad, que entonces nos ha generado de alguna manera también el generar arquitectura, porque pues, para generar arquitectura de una manera muy precaria y básica, pues hay que techar, ¿no? Hay que luchar contra la gravedad. Y de ahí para adelante, pues esto se puede hacer de mil maneras, pero luego la manzana finalmente ha sido un símbolo de todo en la vida del desarrollo, ¿no? Desde la expulsión del paraíso de Adán y Eva, de la ira de Guillermo Tell, del logotipo de los Beatles, de la manzana que mordió Alan Turing para envenenarse, que luego al parecer le da forma al logotipo de Apple, etcétera, etcétera. Y obviamente yo creo que esta idea de Newton de utilizar la manzana cayéndole en la cabeza, pues yo creo que es un mito que él se inventó. Yo no creo que eso haya sucedido. Y me encanta que no haya sucedido, según yo, en el sentido en el que creo que lo que tuvo que hacer fue generar este mito para poder explicar un concepto muy complejo en aquellos años. De pronto poder decirle al mundo que existía una cosa como la fuerza de la gravedad, si no encontraba una historia con qué explicarla, pues igual le cortaban la cabeza, ¿no? O bueno, por lo menos lo encerraban. Entonces, pues mi trabajo ha ido migrando, como lo pueden ver, donde entonces entiendo también la posibilidad de que el arte pueda transmitir, al igual que la ciencia newtoniana, contar historias de una manera no gráfica. Esto es el Malecón de La Habana, Bienal de La Habana, donde evidentemente había mucha censura sobre qué iba a poner. Estaba todo muy cuidado. Y entonces quise poner unas esculturas que tuvieran unas piedras al borde del colapso, a punto de caerse, que me parecía era una metáfora perfecta para el régimen cubano, donde siempre la gente en Cuba está esperando que algo pase y nunca pasa. Algo que está a punto de acabar, pero nunca acaba de caer. Siempre parece ser que ya va a terminar y no termina. Y entonces, de alguna manera, era cómo poder hablar de eso, pero pasar por abajo del radar de la censura, ¿no? El poder simbólico de los objetos y el poder simbólico de la narrativa. Y como pueden ver, pues un proyecto va alimentando a otro, ¿no? Porque luego estos monolitos pesados de piedra no los hubiera podido hacer si no hubiera sido después de La Habana, pero otra vez aplicándolos a las ideas que me han acompañado desde siempre del balance precario, ¿no? También, ¿por qué me interesa el balance precario? No es nada más para hacer un juego simple, sino que sí confío que de alguna manera, cuando tenemos objetos tan pesados y grandes en una situación de fragilidad, me parece que estamos nosotros mismos como espectadores más propensos a estar alertas, a estar más sensibles, ¿no? O sea, creo que hay un poder sublime en la destrucción, pero que comparte con la belleza, ¿no? Es como una avalancha de nieve, una tormenta, una ola muy grande. Son fenómenos con una capacidad destructiva enorme, ¿no? Una explosión de un volcán, pero que a la vez, bueno, evidentemente tienen a sí mismo también momentos de mucha belleza y que como espectador, cuando estamos ante una escultura masiva que parece que se nos va a caer encima, pues también nos hace estar más alerta de dónde estamos parados, cuidar nuestro lugar, la espacialidad, etcétera, ¿no?
Este es un proyecto que hice para la Bienal de Sydney en marzo del 2020, o sea, ya casi vamos a acabar. Bueno, donde en la isla que se llama Cockatoo Island fue uno de los primeros lugares donde se asentaron en Sydney los ingleses, donde eran unas comunidades carcelarias que luego se convirtieron en unos astilleros para construir barcos, también para la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Entonces es una isla que está totalmente protegida y cualquier cosa que esté adentro es considerada patrimonio. Entonces, ante esa peculiaridad, me llamó mucho la atención que yo pregunté, dije, pero hasta una piedra aquí adentro, un pedazo, cualquier cosa en esta isla es patrimonio. Pero bueno, si cualquier cosa que está aquí adentro es patrimonio, pues entonces me dediqué a caminar durante 10 días la isla e ir recogiendo a manera de pepenador objetos que estaban tirados u olvidados, que les quise dar pues tratamiento museográfico justamente de obra que es como patrimonial, ¿no? Y entonces exhibí todos esos objetos de esa manera para justamente poner el dedo en la llaga de cuestionarnos y reflexionar qué es patrimonio y qué no, y por qué a veces entendemos el patrimonio nada más desde un punto de vista demasiado clásico o histórico, y a veces tenemos el patrimonio actual en nuestras narices y no lo sabemos ver, ¿no? Que tiene que ver también con toda la historia negada en lugares pues, como México mismo, socialmente, o no se diga también Australia, ¿no? Y esto era en una sala contigua donde, como pueden ver, utilizo estrategias estructurales y de balance que he hecho muchas veces, pero con una narrativa distinta que se adapta al lugar, ¿no? Y esto ya es aquí en la ciudad de Guadalajara, donde vivo, y llevaba años sin hacer una exposición, años, y me llamaba mucho la atención que hiciera exposiciones pues, por todos lados en el mundo, y en Guadalajara nunca, ¿no? Entonces, hice esta exposición que se llamó El Primer Fuego, que trataba yo de hablar de los orígenes de mis intereses y los orígenes en general, ¿no? Y entonces, debido a eso, en una de las salas puse esta fogata con toda esa madera ahí, con la intención de que se fuera utilizando esa madera a lo largo de la exposición. Después del primer día que prendí la fogata, ya no me dejaron volverla a prender porque se llenaba de humo todo el espacio, lo cual a mí se me hacía increíble porque te daba una conciencia, o sea, la obra también olía. El humo era una forma que se veía contenida dependiendo del espacio. Y la idea de tener una fogata es que me parece que una fogata muy probablemente haya sido realmente la primera escultura en la historia de la humanidad. O sea, muy probablemente el primer objeto que nos sentamos como humanos a contemplar en grupo fue finalmente el fuego como tal, ¿no? Ya controlado. Y debido a la pandemia, pues empecé a trabajar con esculturas que tenían que ver con el origen y los principios básicos aquí en México. Y entonces pues ya las vieron, pero fue manera de seguir trabajando como narrativas de diálogo entre las distintas obras, ¿no? Quizá como arquitecto, algo que me gustaría señalar aquí de estas imágenes, porque esto nunca lo hubiera hecho si no hubiera trabajado primero en lo de Sydney, porque entonces empecé a utilizar otro tipo de objetos que me encontraba en los alrededores de mi estudio o en mi estudio mismo, y ya no utilizaba exclusivamente piedras o concreto como contrapesos, sino todo tipo de objetos varios, ¿no? El cuadro de atrás también es mío,
sea, también pinto, pero quise para esta plática tratar de exhibir casi exclusivamente escultura, ¿no? Como pueden ver en la pintura atrás, hay el cuadro donde está el cuadrado, que está un poquito más abajo que los demás, era para llevar esta idea de gravedad y peso a una parte pictórica, ¿no? Hacer ahí como poner el dedo sobre la llaga de que inclusive gráficamente podemos señalar la idea de peso en ese cuadro, ¿no? Como si ese cuadrado dibujado ahí tuviera un peso que hace que ese lienzo esté por debajo de los demás. Como arquitecto aquí me gustaría señalar que esas plataformas donde están todas las esculturas, las hice y lo diseñé yo, porque me parecía que la monocromía del piso con las paredes se iba a comer a todas estas esculturas. Era un espacio tan grande que no permitía ningún tipo de intimidad en la obra, no permitía momentos de contemplación, pero tampoco quería ponerme a hacer una museografía como de muros y espacios allá adentro, porque pues, era incongruente. Y entendí que solamente levantando estas estructuras era suficiente para generar espacios sin muros que ayudaban a articular todo un recorrido y momentos de privacidad en la obra que le generaban como una intimidad a la exposición y que no se la comiera como ese gran espacio de ese foyer, ¿no? Yo creo que si esta obra hubiera estado directamente en el piso, no hubiera tenido la misma frecuencia de volumen, digamos, no sé cómo explicarlo, que tiene al estar en las bases, ¿no? O sea, creo que la idea de trabajar con los niveles aquí le dio una intimidad importante. Entonces, finalmente, pues aquí acabo o sea, regresando al círculo, donde, como pueden también ver, haber estudiado arquitectura me sirve en todos sentidos para la escultura que hago y también para la museografía, para leer un espacio, para entender cuáles son los retos que ofrece y cómo tratar de trabajar ante ellos. Entonces, bueno, pues aquí ya cierro con un pequeño video de la última exposición que hice en mayo de este año, en un espacio en Suiza, se llama, en la parte italiana de Suiza, Centro Internacional de la Escultura, que me llamó mucho la atención porque estaba cerca de unas canteras de mármol y con todo el trabajo que yo había hecho escultórico sobre el mármol, pues me pareció ideal, ¿no? Y entonces fui allá y todo lo produje in situ, con lo que allá me podía encontrar, sobre todo también con piezas de mármol que ya eran ¿cómo se dice? Pues como los desechos de otras piezas que habían sacado, y entonces yo las quise recontextualizar, ¿no? Y este es el video que empieza en italiano, pero luego está en inglés, perdón, pero espero que, por lo menos si no, también se pueden ver imágenes y entender parte de. Anche le pietre hanno una volontà. Non smettono mai di cambiare. Una pietra vuole essere qualche cosa di più di una pietra. Molto di più. The title Le pietre sanno aspettare makes a direct reference to my interest into the idea that stones are our teachers, in a way, our masters. Stones have been waiting for thousands of years, and they know how to make things fast. We've been in a very difficult situation over the last year, and somehow we can take the cue from stones on how to actually endure and make things in life better after we know how to wait. For me to come to this place of origins of marble and stones was particularly significant
because working with these kind of materials have always been a part of my sculptoric language. To work here was very special because then you have the opportunity to go to the source of the material. Is something that actually gives you a different understanding of the material, because the material cannot be separated from the surrounding, and the amount of beauty, the strength of nature around actually makes you wonder in a very different way how you use this material for your work. I studied architecture and I finished all the stories, but I never worked as one. For over 20 plus years, I always been a sculptor, an artist. So the way I made these two things come together, and the fact that a lot of the things I learned into architecture school are very relevant in the art making process. Specifically, if you're a sculptor and you think about materials and you think about measurements and composition and all different kinds of ideas that are part of architecture, but suddenly you're able to express yourself with objects and projects that are not about functionality. I think I really make art to trigger people's minds. That's the very basic intention. Wherever those minds go, I don't know. I cannot control, and I'm not looking to control. I'm really happy just to be able to provide this like trampoline or departure platform. Being in the middle of these mountains reminded me of this story by Aldo Leopold, this American naturalist. And he said, "Only the mountain knows." And it's a phrase resonated with me very strongly, because apparently, in a way, he wanted to talk about how mountains and the force of natural surroundings can only be understood in ways we cannot explain. Y bueno, espera. Y bueno, pues eso ha sido todo. Les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de escucharme y me parece que podemos pasar a una sesión de preguntas y respuestas, ¿correcto? Entonces aquí he dejado de compartir pantalla. Ya no... Ay, perdón. Para... Quizás puedes dejar alguna imagen más sí. que dejar de compartir. Como Claro, prefieras, José. ¿Puedo dejar alguna? ¿Puedo dejar esa imagen quizá? Perfecto. Ok, muy bien. Oye, José, bueno, muchas gracias y felicitaciones, realmente interesante. Yo quisiera abrir una ronda de preguntas. Me imagino que varios quisieran preguntarte algo, comentarte algo. La verdad es que es muy, muy motivante toda esta presentación. Comentábamos acá con Francisco que más que preguntas genera un estado de reflexión en cada uno de nosotros, como en los procesos creativos de cada uno, ¿no? Ahí la Sole dice que pueden desmutearse solos. Tengo una pregunta, Maca. Hola José, lo primero felicitarte, un trabajo pero maravilloso, he disfrutado muchísimo hasta ahora mirando tu trabajo, y tengo una pregunta que hoy día es un tema bastante discutido, que tiene que ver con la relación de la instalación y la arquitectura. ¿Hasta qué punto la instalación es una mera creación artística y hasta qué punto la instalación puede ser realmente una interacción directa con el ser humano? Eso. Hola, Macarena, gracias por tu pregunta y por el comentario que me haces. Yo creo que
la verdad es que creo que, o sea, no tengo una respuesta directa como tal. Me dejas reflexionando que finalmente creo que tendríamos que atender la especificidad de qué instalación, ¿no? Porque lo que me doy cuenta es que el término de instalación eh, abarca una cantidad, un abanico tan grande, enorme de manifestaciones que yo imagino que la manera en la que pueda la instalación La pregunta dialogar más directamente con el ser humano es en la manera en la que pueda comprender un diálogo de actividades, ¿no? Cuando la instalación no se, o sea, no sea un objeto exclusivamente para ser admirado, sino cuando es un objeto que pueda generar reflexiones, miedos, aspiraciones o incluso actividades, incluso de diálogo físico, pues creo que es la manera en la que pudiera, yo creo, tener más relación, ¿no? Creo que también eso la podría separar bastante de la arquitectura, perdón, de la escultura más clásica, donde a veces había que, digamos, observar así una escultura ecuestre, ¿verdad? De un caballo con un rey arriba y había que rendir pleitesía. Ahora yo creo que la escultura, para también conectarse más con el humano, tendría que abordar temas que sean más humanos y cotidianos de todos nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti. José, Sí, yo quería hacerte también otra pregunta que tiene que ver como con el proceso previo o el proceso como de formulación de tu obra. Porque así como recién te comentaba que generas, tu obra deja y tu proceso en el fondo escultórico deja mucho en el fondo de reflexión a nosotros desde la perspectiva académica, ¿no es cierto? Y desde la arquitectura. Quería preguntarte, ¿cuáles en el fondo son para ti como tus referentes o tus motores o tus momentos como qué es lo que te está movilizando, cuáles son esos otros artistas o esas otras disciplinas o esos otros momentos en el fondo que te detonan a ti un cierto avance, digamos, en este proceso que me imagino que no solo se nutre de tu propio proceso, ¿no es cierto? Uno siempre va recibiendo, digamos, externalidades. Entonces, si nos podrías contar en el fondo cuáles son así tus puntos de observación sí, por tu bueno, trayectoria. a mí creo que me interesa mucho cuando veo arte o cine o arquitectura o escucho música o cualquier tipo de manifestación artística que opera como en dos sentidos. Una, que me logra a veces quitar, aunque sea 2 segundos de aliento, por decirlo así, ¿no? Como cuando hay como cuando siento que hay como que te pica un aguijón profundo de algo que te mueve, pero sobre todo me interesa mucho cuando te empuja a que tú quieras también hacer algo, cuando es obra que te inspira como con las ganas de que, o sea, me ha pasado ver exposiciones que lo que quiero es irme corriendo al estudio a trabajar. O sea, y esas son como que las que más me mueven, ¿no? Cuando veo obra que me inspira para yo también poder querer hacer algo, creo que es algo que me mueve mucho, ¿no? Que lo encuentro en varios artistas de hoy en día, sin duda alguna, ¿no? De hecho, hay un artista francés que, si no me equivoco, vive en Chile, que se llama Pierre Huyghe, muy, pues, muy interesante, ¿no? Que trabaja con procesos físicos, biológicos, zoológicos.
y que es como un lenguaje bastante propio y que muchas veces veo, por ejemplo, lo que hace, pues me inspira a yo querer hacer otras cosas, ¿no? No sé si contesté tu pregunta, pero... Sí, no, totalmente. Sí. Bueno, tú estás instalado en Guadalajara, me imagino que también ahí debe haber como una particularidad de escena del arte, ¿no es cierto? Como no capitalina, y Sí, por ende quizás... efectivamente es muy peculiar la escena en Guadalajara, que a mí me gusta mucho, porque Guadalajara siempre ha sido como una ciudad satélite culturalmente de la capital, ¿no? De México DF. Incluso históricamente, o sea, ya desde la época, desde la famosa época de los muralistas mexicanos en los años 30 de Diego Orozco y Siqueiros, perdón, de Diego Rivera y Siqueiros, y José Clemente Orozco era de Guadalajara, ¿no? O digo, incluso, o hoy en día, por decirlo así, los cineastas estos mexicanos, que Iñárritu y Cuarón y Guillermo del Toro es de Guadalajara. Y cuando los escritores con Octavio Paz y Juan Rulfo era de Guadalajara. O sea, no sé por qué siempre ha habido una cosa ahí como satelital a la Ciudad de México, pero al no ser la capital, es una ciudad donde hay mucha unión en la comunidad artística. Claro, hay una competencia sana, normal, pero no esa competencia así caníbal de la Ciudad de México. Y a la vez hay como mucha camaradería y hay mucho más tiempo para trabajar que en la Ciudad de México. Hay menos distracciones, es como es otro tipo de ecosistema artístico que el de la capital, donde entonces también como que hay más permisos porque hay una ligereza donde no es el peso de donde se escribe la historia, y entonces de pronto salen cosas más ligeras que a la vez de pronto acaban teniendo más relevancia, pero nacen de un punto de menos responsabilidad. Oye, y eso mismo, continuando con eso mismo que hablas en el fondo como de la camaradería que se puede generar ahí también en tu entorno, ¿has participado de proyectos colectivos en esta trayectoria, en el fondo como de formulación colectiva? Sí, digo, no tengo de hecho imágenes de eso, si no hubiera sido lo mejor para empezar con, pero de hecho cuando yo estaba estudiando arquitectura con amigos, compañeros, colegas de la universidad, formamos un colectivo que se llamaba Incidental, porque la idea era incidir por una noche o por un día en contextos urbanos específicos de la ciudad, haciendo proyectos de intervención artística de un solo día, ¿no? Y de hecho así fue como empecé, sobre todo, ¿no? Después también estuve en un grupo que se llamaba Grupo Zapopan, que hacíamos proyectos de arte como público. Y después ya de otra manera distinta, pero sí que fue un como colectivo que se llamaba OPA, que en realidad con otros artistas pusimos un centro de arte para invitar artistas de otros lugares que vinieran a exponer, siendo nosotros artistas y como grupo juntando los recursos, produciendo la exposición, etcétera, etcétera. Y luego formé parte de un colectivo que se llamaba El Chino, que era, hacíamos un fanzine mensualmente con fotocopias de distribución gratuita, y entonces nos juntábamos una vez al mes a hacer ese fanzine, que duró ese proyecto como 2, 3 años, más o menos. Pero ya son muchos años que ya que ya no he participado en ningún grupo, la verdad. José, te quería hacer una pregunta, llevarte un poco de nuevo a tu trabajo, a la escultura que presentaste hoy. Lo que pasa es que me llama, a ver, claro, como que cuando veía tu trabajo,
aparece como la búsqueda de, como que nos presentan las obras la búsqueda del equilibrio, ya de la estabilidad, del equilibrio, como tú lo mencionabas. Y hay algo en el resultado, o más bien como en ver esos equilibrios precarios que en lo personal fascina, digamos, te deja como hipnotizado incluso. Y te quería hacer esa pregunta, ese equilibrio que tú buscas, que en el fondo es un equilibrio que también lo expones a los demás, ¿no? Es una búsqueda de equilibrio que queda expuesta a los demás. Eh, ¿qué, cuál es como la motivación de ese equilibrio en el contexto actual, el Bueno, contexto social actual en que vivimos, donde parece que el equilibrio es algo como que es algo anhelado, pero se manifiesta de manera cada vez más incierta? sí, no, efectivamente creo que me di cuenta casi de manera casual que el concepto de equilibrio es como un concepto universalmente, como casi la piedra fundacional, ¿verdad? De tantas cosas. Y entonces me di cuenta que el equilibrio como tal habla de equilibrio social, equilibrio humano, equilibrio personal, equilibrio familiar, equilibrio, o sea, finalmente creo que como tal es siempre temporal, ¿no? Creo que está fluctuando, es casi la quimera del mundo es encontrar un equilibrio estable, pero que sin duda alguna, pues creo que toca la llaga de tantas cosas que suceden ahora, ¿no? O sea, por ejemplo, en México pues hay un desequilibrio social enorme debido a cómo la riqueza está concentrada en el 3% del país y el otro 97%, o sea, lo tiene complicado, ¿no? O sea, porque o sea, hay un 3% que tienen como el 97% de la riqueza y hay el 97% que tenemos el 3%, ¿no? O sea, entonces, finalmente, cuando los sistemas están así de desequilibrados, el quiebre va a suceder sí o sí. Ya no es una pregunta de si va a suceder, es cuándo va a suceder, ¿no? Y creo que hasta que no logremos entender que el equilibrio es necesario en todos los estamentos de la vida, pues siempre vamos a estar teniendo estos estallidos sociales, estos problemas incluso médicos. O sea, me atrevería a decir que la pandemia es incluso un desequilibrio, ¿no? Donde entonces no se utilizan las cosas en su sana proporción y entonces luego suceden todo tipo de desajustes. Entonces, como que me tropecé, por decirlo así, con un concepto que cada vez me doy cuenta es tan importante, pero lo fui encontrando a través de juegos plásticos y que ya más bien como una reflexión posteriori me di cuenta que me había tropezado con una piedra fundacional, ¿no? O sea, Aprovecho también de leer una de las preguntas que también se están haciendo en el chat, que tiene que ver con el trabajo que estás realizando ahora en la escuela, José. Eh, Hay una pregunta de Francisco Godoy, que es profesor de la escuela también, y pregunta cómo ha sido tu experiencia trabajando en taller en la Universidad de Finisterra y qué te han parecido los proyectos y cómo se mezclan con tu trabajo. mira, de hecho, o sea, no lo digo para quedar aquí como bien con nadie, pero sabe más, ya lo había comentado, que para mí ha sido muy grato ver un nivel muy bueno realmente. Me he encontrado con un nivel muy bueno. Eh, Confieso, no me esperaba un nivel así. Confieso, creo que es un nivel académico y universitario mejor que el que me he encontrado en México, aunque en México nunca me ha tocado dar clase continuamente, digamos, semana a semana, sino que he sido más bien invitado para proyectos finales de talleres, para dar crítica o en algunos casos dar algunas clases magisteriales. Entonces, en el día a día he podido ver que hay un nivel de reflexión muy interesante, hay un muy buen nivel. Por otro lado, ha sido para mí un reto personal
como poder involucrarme a dar clases, porque nunca las había dado como tal, y entonces dije, bueno, yo, o sea, no sé lo que es dar clases realmente, voy a intentar ver de qué manera puedo aportar algo, pero entonces creo que he ido aprendiendo más que enseñando, realmente creo, porque no sé bien cómo finalmente mi referencia, digamos, es la referencia que tengo como alumno, pero es mi primera experiencia y para mí ha sido muy grata, la verdad. Ya abrí el chat, ya veo, y entonces veo que aquí hay algunas preguntas que no se quieren que las ataje directamente, o ustedes Dale. me están diciendo algunas, ¿no? Porque veo aquí una que está muy bien, de cómo poder diferenciar la escultura habitable de una obra de arquitectura, ¿no? Que es una pregunta que me he hecho miles de veces, porque encuentro que hay muchos artistas y me he encontrado con muchas obras que son muy, muy arquitectónicas, ¿no? O sea, son realmente pabellones prácticamente, digamos, habitables. Sin embargo, lo que encuentro es que no tienen una, no, no tienen la cotidianidad de la habitabilidad. Se habitan, pero se habitan como de una manera puntual y como de una manera casi turística. Y me parece que la diferencia con la arquitectura es porque la arquitectura tiene que albergar ese uso a diario y sin fecha límite. Y en los proyectos de arquitectura que son muy habitables, perdón, de arte que son como muy habitables, esculturas que son casi arquitectura, generalmente son efímeros o finitos y entonces no cargan con la necesidad de la arquitectura del día a día, del dónde te lavas los dientes, de dónde pones los papeles al lado de la computadora para trabajar, o sea, todos esos matices de la vida real no los logra comprender la aparente arquitectura que se desprende de proyectos artísticos. Está Matías Mora, que parece que quiere hacer una pregunta o un comentario. Matías, Sí. ¿te puedes Hola. desmutear Sí, yo tú? lo que quería comentar era resaltar esa frase, esa observación que hizo sobre el lenguaje, que más que no sea más por originalidad, sino que sea más por una elección. Y como estudiante siento que es las cosas que uno comienza a aprender. Sí, o sea, efectivamente, creo que el concepto de originalidad debe estar muy cuestionado porque yo entiendo más un lenguaje que uno va eligiendo como palabras que aprende y que uno añade a su vocabulario para luego crear tu propia narrativa, pero eso no significa inventar un lenguaje como tal, inventar una nueva lengua, o sea, ya ves, como dicen los chinos, no hay nada nuevo bajo el sol. También es cierto que yo entiendo más la creación como arquitectónica o artística, más como una carrera de relevos, donde te van pasando no sé, la cosita esta, para que tú la tomes en un lugar y la trates de llevar a otro, ¿no? Pero no nace de cero, ¿no? Y en ese sentido, creo que es muy importante, pienso yo, abandonar la idea de la originalidad como un concepto que a veces puede ser muy superficial, ¿no? O sea, a veces se puede aportar más sin ser original que siendo original, ¿no? Claro. Oye, muy interesante todas estas conversaciones. No sé si alguien más quisiera aprovechar esta instancia, a los alumnos que están, para sacarle un poco más el jugo a José, además de todas las semanas en las clases. Parece que no. Bueno, Okay. José, muchas gracias
Realmente muy interesante, muy inspirador toda esta presentación. Por lo pronto conmigo y con el taller nos seguimos viendo, así es que agradecerle al resto también que se hayan conectado. Esperamos ahí que nos sigamos viendo en nuestro ciclo de arquitectura selección todos los miércoles a las 6:30 acá, hora Santiago. Bueno, pues en verdad que muchas gracias, disfruté muchísimo. Cada plática que doy me ayuda a entender mi trabajo un poco más a mí también. Entonces ha sido un placer y gracias a todos. Nos vemos el Gracias, José. Muchas gracias, José. Que estés muy bien, nos vemos, nos Muchas hablamos. gracias. Chao al resto. Chao. Gracias.